Finalización del capítulo 3 del marco metodológico del proceso que se viene adelantando dentro del curso de métodos avanzados de investigación 2 a cargo del doctor Óscar Antonio Quintero Vargas. Esto como parte del doctorado de educación del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. ¿Quién les habla? Edwin Torres Silva. Dentro del proceso de presentación a continuación vamos a tener tres elementos que son el punto de partida para ese marco metodológico: el objeto de estudio, el título tentativo de esta tesis de grado y los objetivos. El objetivo de estudio que está previsto ser trabajado en esta tesis es el imaginario institucional de las políticas educativas. Como título de esta tesis, el imaginario institucional de las políticas educativas colombianas para la educación preescolar, básica y media, una visión de la calidad educativa desde lo instituido y lo instituyente en los actores educativos. Los objetivos de investigación tenemos como objetivo general generar un constructo de interpretación de las políticas educativas colombianas desde lo instituido y lo instituyente sobre la calidad educativa en actores educativos del municipio del Zulia, norte de Santander, Colombia. Como objetivos específicos, develar las percepciones y concepciones de las políticas educativas relacionadas con la calidad educativa dentro del imaginario institucional. Segundo objetivo, comprender las interpretaciones y experiencias instituyentes de las políticas educativas para la calidad educativa en los diferentes actores educativos. Y como tercer objetivo, identificar las tensiones y convergencias entre los imaginarios instituidos y de los actores educativos a causa de las diversas interpretaciones de las políticas educativas para la calidad educativa. De este modo, este capítulo 3 del marco metodológico inicia con una naturaleza de estudio, donde se va a presentar que el objeto de estudio va a estar siempre correlacionado como el hilo conductor en elementos como el enfoque, el paradigma, el método, el diseño, el nivel y las fases del método, partiendo todo desde el problema y llegando hacia la teorización. Aquí estos elementos son los que vamos a abordar más adelante, que ya han sido definidos para esta tesis de grado. Como primer elemento, el enfoque de investigación. Aprovecho para indicar que las referencias o autores en los que se basan los elementos teóricos de cada uno de estos elementos están aquí presentados en el modo en que aparecen en el texto, en el documento, referenciado con las normas UPEL de octubre de 2022. No están organizadas ni cronológicamente ni por orden alfabético, sino en el orden como aparecen en el documento original. Dentro de este enfoque de investigación ya definido como cualitativo, cabe destacar una de las definiciones, la de Sandin 2003, donde indica que la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Este es el elemento de este enfoque que va dentro del elemento subjetivo para lo que es el objeto de estudio que se ha definido. Como paradigma de investigación, aquí se encuentran referencias a Rivas, Wolf, Guay Lincoln, Taylor y Goldman, Martínez y Ricord, y se ha definido un paradigma interpretativo. Cabe destacar una de las definiciones de Rivas 2015. En el paradigma interpretativo, el énfasis está en la comprensión de la naturaleza social del mundo desde la experiencia subjetiva. Es decir, que busca explicación en el nivel de la conciencia individual y la subjetividad en el marco de referencia del participante. Aquí es importante este elemento subjetivo en los informantes clave que más adelante se hablarán, que se han definido para esta tesis de grado, este proyecto, esta tesis de investigación. Como elemento aquí muy primordial dentro de este proceso se encuentra el método de investigación. El método de investigación que se ha definido es el multimétodo. Aquí parten de unas referencias de Ruiz y Ramírez que hablan de este multimétodo, y también dentro del contenido de este multimétodo otros autores como Ricord, Gadamer, Husserl, Giorgi, Escalante y Martínez. Ese multimétodo que se ha definido va a estar compuesto por dos métodos: el método fenomenológico hermenéutico, reconocido de esta manera. Incluso dentro del proceso va a ser un elemento fundamental considerar dentro de los objetivos la implementación de estos métodos, que va a partir desde el marco fenomenológico y que va a llevar hacia el elemento hermenéutico. Estos métodos no es que tengan un papel único dentro del proceso. Aquí lo que se busca es que ellos deben estar acordes a los objetivos que se han definido específicos. Recordemos que fueron tres objetivos.
además que estos métodos se deben integrar y se deben complementar. Quiero destacar en esto el siguiente texto. En este enfoque, la fenomenología sirve como un método para explorar y comprender la estructura fundamental de la experiencia humana. Se trata de desentrañar las capas de significado y la manera en que percibimos y experimentamos el mundo. La hermenéutica se introduce para resaltar la importancia de la interpretación y la comprensión en la interpretación de fenómenos. Dentro de este esquema, obviamente hay que tener en cuenta a unos autores que van a estar parte de ese proceso tanto fenomenológico como hermenéutico, que van a permitir dentro de estas concepciones ya de manera filosófica dar las pautas para la implementación del método e incluso de cómo integrarlos para generar un método único de investigación dentro de lo que se presenta en este proceso con base al objeto de estudio, los objetivos y obviamente que respondan al problema de investigación. Como diseño de investigación se ha definido el diseño de campo y se han tomado referencias, en este caso el texto de UPEL 2006, diferenciando de que la norma que se está implementando aquí es la norma UPEL 2000, octubre 2022, pero en este documento hay una definición importante de lo que es el diseño de investigación de campo, como también otros elementos que definen el elemento de diseño de campo de Hernández Fernández y Batista, Ugas, Arias y Tamayo. De aquí el de UPEL 2006 indica que el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia. Este es el elemento que no solamente va a ser documental, sino llevado también a un proceso de campo, donde se va a buscar la interpretación de todo este proceso con los informantes clave. El nivel de investigación que se ha definido para esta tesis de investigación es explicativo más interpretativo. Aquí, unas referencias que hablan de este nivel están Padrón, Sabino, Hernández y Mendoza. Molina, en 1993. Inician con una descripción o explicación exhaustiva del fenómeno estudiado, presentando sus partes y características para brindar una visión completa. Luego de esa descripción explicativa se analizó e interpretó con el objetivo de proporcionar una comprensión significativa del fenómeno que diera los elementos de identificación de las tensiones y convergencias de los imaginarios institucionales desde las políticas educativas en referencia a la calidad educativa. Aquí estos componentes explicativo e interpretativo también tienen que ver y están interrelacionados con los métodos del multimétodo definido. La parte explicativa es de la parte fenomenológica y luego la parte interpretativa, que es el papel que juega el elemento hermenéutico. Fases del método de investigación. Esta investigación contó con una serie de fases vistas desde diferentes ángulos. El primer es la fase del multimétodo propio fenomenológico hermenéutico, que ya se estudió inicialmente, que es el que se va a implementar. Sin embargo, siendo este un método integrado por dos métodos, vamos a considerar también las fases que tiene el método fenomenológico y las fases que tiene el método hermenéutico. De aquí que estas fases, al ser articuladas, van a permitir generar unas fases ya generales para poder abordar este problema de investigación, sin dejar a un lado de que estas van respondiendo al objeto de estudio, a los objetivos y obviamente a unos elementos que dentro de las mismas normas UPEL requieren como elementos mínimos para este proceso de como tal de este informe de tesis de grado. Aquí, dentro del multimétodo fenomenológico, existe una fase general ya descritas ¿no? por Fuster. Indica que la primera fase es la etapa previa o clarificación de presupuestos, una segunda fase recoger la experiencia vivida con entrevistas, observación y fenomenología, y en la tercera fase reflexionar acerca de la experiencia vivida, pues, la etapa estructural que se convierte en la etapa hermenéutica. Aunque aquí se está hablando de una parte que es de fenomenología, vamos a trabajar con los elementos de Husserl. Husserl tiene una particularidad dentro de su elemento de la fenomenología, y es que trabaja directamente de lo que tiene que ver la parte de las vivencias y experiencias de el ser como tal, en lo que se está viendo dentro del fenómeno que se está particularizando. Y cuenta con un punto que se conoce como la reducción fenomenológica como estrategia dentro del método. Por otra parte, dentro de la hermenéutica tenemos a Hans-Georg Gadamer y dentro del esquema que como uno de
de las bases fundamentales de hermenéutica es la generación del círculo hermenéutico. Un círculo hermenéutico que luego pues, fue abordado por otros autores y estructurado, pero que su esencia parte de lo que Gadamer estuvo desarrollando. Y sin embargo tenemos aquí a un autor muy particular que es Paul Ricoeur, reconocido como por su elemento de hermenéutica a la distancia. ¿Qué es lo que quiere dar a conocer el autor del texto y cómo este es interpretado? Uno de sus textos, conocido como El conflicto de interpretaciones, da elementos a cómo es que se debe hacer este proceso de hermenéutica de la distancia. Es no solamente lo que entiende la persona al interpretar ese documento, sino que debe comprender lo que en realidad tiene el autor. Y esto es lo que constituye los elementos que se abordan desde ese imaginario institucional, desde lo instituido y lo instituyente, lo que dice la norma y cómo se comprende la norma, por así llamarlo, en este proceso de las políticas educativas. En este punto, Paul Ricoeur es el que genera ese puente, siendo históricamente una persona que inició con la fenomenología y que luego trabajó con la hermenéutica y que supo abordar y articular estos dos componentes de fenomenología y hermenéutica. Aquí, dentro del método fenomenológico de Husserl, como lo componen tres fases fundamentales, ya reconocidas en él, es la descripción, la parte estructural y de discusión. Sin embargo, autores husserlianos que trabajan este proceso y que lo involucran desde la parte educativa, uno de ellos muy reconocido por sus investigaciones, Clark Mustakas, 1924, él presenta una estructura metodológica que responde a esa estructura general de Husserl y propone dentro de su proceso 4 componentes dentro de la fase, que es la preparación de recolección de datos, posteriormente la recolección de datos, luego organizar, analizar y sintetizar los datos y luego el resumen, implicaciones y resultados. Por otra parte, el método hermenéutico de Gadamer, que luego abordaron incluso Ricoeur y Dilthey, mejorando la estructura allí, presentan un círculo hermenéutico, pues, que en este caso pues, ha sido adaptado y articulado a estos elementos implementados dentro de lo que es el objeto de estudio y obviamente con los objetivos previstos. Aquí tenemos los objetivos y fundamentos sincrónicos, que son lo que se conoce dentro de ese círculo como las ideas de fuerza. Posteriormente la aplicación de la comprensión, que es lo que llamamos nosotros la interpretación de esos hallazgos. Luego la legitimación de la consistencia teórica, que es lo que nosotros conocemos como la constatación. Y por último la comprensión, que es el aporte de ese constructo teórico o teorización que nosotros tenemos previsto dentro de ese proceso de los 3 objetivos. Así, estos dos métodos fenomenológico y hermenéutico que componen el multimétodo fenomenológico hermenéutico generan entonces las fases organizacionales para formular y resolver el problema. Estas fases son las que integradas responden a los elementos necesarios dentro del marco metodológico en las tesis de doctorado de la UP. Y ahora es que vamos a hablar de cuáles son, de esa manera secuencial, respetando el hilo conductor de estos elementos que responden tanto a lo que requiere el método hermenéutico fenomenológico y que integran el método fenomenológico hermenéutico en general. Partimos del escenario. Aquí referencias como Fernández Batista y Martínez indican el proceso de escenario y para esta investigación se han definido las instituciones educativas oficiales del municipio del Zulia Norte de Santander. En este caso se cuentan con 2 instituciones de zona urbana y 4 instituciones de zona rural, con un total de 6 instituciones educativas. Y también dentro del proceso de esas políticas educativas y en la articulación de respuesta a esas políticas educativas se tiene al menos a una persona que haga parte de la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander, a la cual están escritas o pertenecen a estas instituciones educativas, ya sea el líder del área de calidad, de cobertura, de inspección de vigilancia, porque cualquiera de estas 3 instancias responden al proceso, lo que tiene que ver dentro de los criterios que se definen para estos informantes clave. De esta manera que los informantes clave, teniendo en cuenta para estas características lo que define Hernández Fernández Batista y Martínez, deben responder a los criterios para poder ser un informante clave. Un ejemplo, un padre de familia, un estudiante, incluso un docente, no cumple con los criterios porque dentro de este elemento tiene su rol pedagógico o rol de recibir el proceso educativo. Aquí las políticas educativas y ese imaginario institucional de que sean los que buscan la parte instituyente, pues son los directivos docentes que son los que generan la vivencia dentro del establecimiento educativo o la institución educativa.
Por esto que los informantes claves que se definieron fueron entonces un directivo docente, ya sea el rector o el coordinador, que dentro de las funciones hace la implementación de este proceso de políticas educativas, y siendo estas 6 instituciones, en total tendremos 6 informantes claves para este proceso. De igual manera, los docentes líderes de área de gestión de calidad. Las áreas de gestión de calidad en una institución, de cierta forma, articulan las áreas de gestión general, donde viene la parte directiva y que hacen vivencia lo que es el plan de mejoramiento institucional, propios de una autoevaluación que responden a ese proyecto educativo institucional. Y aquí se han definido dos docentes líderes de las instituciones educativas urbanas y dos de las rurales. De esta forma tendremos 4 informantes claves acá y uno por parte de la Secretaría de Educación, ya sea el líder del área de calidad, de cobertura o de inspección y vigilancia, para un informante clave general. En total, con 11 informantes claves para esta investigación. Como técnicas e instrumentos de recolección de información, y teniendo en cuenta referencias como Campo, Pigui López, Piñuel, Gadamer, incluso Cani Cane y Vela, se tiene que, o se busca con estos instrumentos obtener una recopilación abarcadora y adecuada de los imaginarios instituidos e instituyentes en la investigación. Se recuerda métodos consistentes con el objeto de estudio, el enfoque y el método de investigación, porque es un hilo conductor que debe estar aquí respetándose. Para ello se definieron como técnicas el análisis documental, muy requerido dentro de la parte hermenéutica, en la definición de esas políticas educativas que van a ser abordadas dentro de lo que se dan en su referencia a la calidad educativa, y claro está, la entrevista semiestructurada, que va a ser el elemento fundamental desde el aspecto fenomenológico, luego desde la parte hermenéutica, pues, propiamente el círculo hermenéutico, van a generar ese proceso para desarrollar el constructo. Dentro de las técnicas de análisis e interpretación de resultados, y teniendo en cuenta referencias como Domingo, Padrón, Mann, y Cuffy y Atkinson, tenemos ya una técnica pues, que va a desarrollar unos pasos dentro de lo que tienen en este multimétodo integrado. Primero va a tener en cuenta la descripción detallada de la recolección de la información. Luego, interpretar los discursos, diferenciando lo sintáctico de lo semántico, lo pragmático, dando relevancia a lo semántico, que es lo que importa dentro de lo que es la hermenéutica a la distancia, para poder descubrir el significado inmerso en lo expresado explícita o explícitamente dentro de ese marco fenomenológico en los informantes clave. Allí aplicar la hermenéutica a la distancia, poder aplicar de esta forma el círculo hermenéutico y así hacer una comprensión del significado y sentido pedagógico del texto y que van a llevar a generar el constructo. Otro elemento indispensable es la categorización, con referencias como Chávez, Martínez, Strauss y Corbin. Esta categorización que es indispensable dentro de este proceso, que parte de lo fenomenológico y luego llevado a lo hermenéutico, pues va a tener una serie de elementos en su momento del proceso de esa categorización. Vamos a registrar sistemáticamente la información o datos para ir dándole una codificación más adelante dentro del proceso que ya hablaremos. Es un momento fenomenológico. Dividir los contenidos en unidades temáticas, el momento lingüístico, donde vamos a diferenciar de acuerdo a una de las categorías, partiendo obviamente del objeto de estudio. Asignar a las unidades temáticas su respectiva categoría que sea inequívoca y obviamente que vaya respondiendo a ese mismo proceso de categorización. Asignar de cada categoría de sus correspondientes subcategorías, dimensiones o propiedades descriptivas, integrar o desagregar según se vaya diferenciando el mismo estudio de las categorías, con el ánimo de establecer y diferenciar bien las más amplias que aquellas específicas, buscando siempre el orden sistémico, abstracto y coherente y de la realidad que se estudia. En pocas palabras, es una interpretación hermenéutica permanente que se hace aquí. Agrupar e integrar las categorías de acuerdo a su naturaleza de contenido, para los que siguen respondiendo en un momento hermenéutico, categorizarlas, es decir, iniciar una actividad mental en la que se percibe, se constata, se compara, agrega, ordena categorías y sus propiedades y establece unos nexos, o enlaces o relaciones y se especula dentro del proceso. Recordemos que esto responde a unos elementos subjetivos. Mantener una confrontación permanente hasta que se diera la saturación de categorías y construir desde las categorías como puntos de referencia y desde la experiencia de los informantes como eje que ancla la realidad empírica con el fin de generar los constructos teóricos sobre la apropiación de los aprendizajes derivados de la convivencia escolar. Aquí, obviamente, dentro del proceso que pueden generarse incluso unas categorías emergentes. Aquí tenemos un cuadro inicial de operacionalización de categorías. Aquí tenemos 3 categorías: políticas educativas, imaginarios institucionales y calidad educativa. Cada una con sus subcategorías y unas palabras claves que identifiquen allí. Reitero que esto es un cuadro inicial de operacionalización que tendrá que ser revisado para ampliarse en su esencia y nutrirse con elementos puntuales dentro de un proceso que respondan a un verdadero elemento de
operacionalización de categorías. Una vez esto desarrollado allí, pues se va a tener la codificación. Autores como Strauss y Corbin, incluso como Oce, Sánchez e Ibáñez, indican que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un código propio de la categoría es la que se considera incluida. Los códigos que representan a las categorías consisten, por tanto, en marcas que se suman a las unidades de datos para indicar la categoría a la cual pertenecen. Estas marcas pueden tener un carácter numérico visual, colores, donde se hace corresponder cada número o color con una categoría concreta, aunque es más frecuente utilizar palabras o abreviaturas con las que se han etiquetado las categorías. Y partiendo de allí, se va a desarrollar un elemento de microanálisis inicial dentro de la parte de hermenéutica y luego sí el proceso de teorización, que va a responder a una comprensión inicial, a una identificación de elementos clave, a un etiquetado y codificación, al desarrollo de categorías emergentes que surgen del proceso, al refinamiento y profundización, obviamente con estos instrumentos que se vayan a aplicar y las técnicas que se vayan a implementar, las relaciones y conexiones, y que van a permitir finalmente un análisis interpretativo que van a llevar a la teorización. La contrastación, que es indispensable acá, teniendo como en cuenta referencias como Martínez y Cabrera, es que se tendrá en cuenta la triangulación de métodos y técnicas, triangulación de datos, de investigadores, triangulación de teorías y triangulación interdisciplinarias que se desarrollan a lo largo de la investigación en los diversos momentos fenomenológico, lingüístico y hermenéutico. Cabrera 2005 indica que con el procesamiento de la información desde la triangulación hermenéutica, considerando la selección de la información, la triangulación de la información por cada estamento, la triangulación de la información entre estamentos, la triangulación entre diversas fuentes de información y la triangulación en el marco teórico, siendo el concepto de estamento, pues en este punto los informantes clave con unas características y criterios propios que van a permitir que esta información responda a lo que se va dentro de la manera subjetiva, dando dentro de lo que es la línea del objeto de estudio y pues respondiendo, claro está, a lo que va con las características de los objetivos de investigación. La validez y confiabilidad, teniendo en cuenta referencias como Hernández, Fernández Baptista y Martínez, aquí pues se va a tener el siguiente procedimiento en ese proceso. Primero, la elección de los documentos sobre políticas educativas vigentes y relacionadas con el tema de calidad educativa. Elección de los informantes clave con los criterios pertinentes en el objeto de estudio. La observación sin distorsión de la realidad y sin perjuicios, independientemente así tenga conocimiento del proceso, mantener, y eso es clave dentro de esta investigación, mantener ese proceso de desconexión allí para que se den solamente los resultados que están propios dentro de los informantes clave. Observaciones repetidas y grabaciones en las entrevistas en consistencia desde el círculo hermenéutico, claro está, dentro de ese instrumento de entrevista semiestructurada. El momento lingüístico, que es la interacción verbal, contenido, lenguaje no verbal, patrones de acción, registro, archivo de documentos, la contrastación en la recolección de la información y revisión de la misma, y la apreciación del investigador desde la hermenéutica a la distancia, que son las que van a permitir con esta información generar el constructo teórico. La teorización, que es con lo que se pretende ya dentro de todo este proceso metodológico, culminar allí en ese hilo conductor de los elementos que van a componer a cada uno de los métodos, tanto hermenéutico como fenomenológico, que integran el multimétodo fenomenológico hermenéutico, y partiendo de referencias como Martínez, Andini y Muñoz, resaltando lo que dice Martínez 2004, una teoría es una construcción mental simbólica, verbal o icónica de naturaleza conjetural, hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo al completar, integrar, unificar, sistematizar e interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. Y este es el aporte de esta investigación dentro del objeto de estudio que se ha definido dentro del título que se presenta en consecuencia a un problema y los objetivos tanto general como específicos que están allí. Es por ello que la teorización, su elemento, vale resaltar, es la construcción desde las tensiones y convergencias que surgen de los imaginarios institucionales en los actores educativos debido a la interpretación instituyente de las políticas educativas, consecuencia de esa hermenéutica de la distancia de Paul Ricoeur. Y aquí, que es donde viene la esencia entre lo que está en esa hermenéutica de la distancia, dentro de lo que viene el componente del imaginario institucional, en lo que está instituido en las políticas educativas y lo que es instituyente en la implementación ya en las experiencias y las vivencias de los actores educativos, que son los que desarrollan lo instituyente de este proceso y cuyos resultados de información, una vez siendo analizados, pues van a permitir en sus resultados generar esa teorización de esa construcción ya teórica de tensiones y convergencias indicadas anteriormente. Aquí presento las referencias que se utilizaron durante el desarrollo de este marco metodológico.
del capítulo 3, y que autores que fueron nombrados en cada uno de los apartados ahorita aquí presentes. Muchísimas gracias por la atención.